con ese gesto lo que estás haciendo es impactar y que a esa persona les aparezca la notificación. Hay como un impacto, hay como una impresión de eso. Marta Vilella es especialista en marketing digital, speaker y creadora de contenido. Actualmente trabaja como Head of Social Media en Wannatalk, donde gestiona la estrategia en redes sociales para marcas de todo tipo. En los últimos años ha conseguido convertir su pasión por la poesía en una comunidad de referencia dentro de Instagram con la cuenta La Otra Poesía. Y gracias a todas sus experiencias en este episodio vamos a aprender cómo empezar en Instagram a día de hoy. Descubriremos si realmente los hashtags funcionan, cómo podemos crear el reel perfecto y muchos otros aprendizajes que te están esperando. Marta, ¿es el momento de Instagram? Sí, es el momento de entrar en Instagram siempre y cuando tengamos una estrategia detrás y sobre todo podamos ser constantes y consistentes. No vale eso de me creo una cuenta, relleno el perfil, durante 2 semanas publico y luego paso 3 meses sin publicar. Entonces es un sí, pero con unos requisitos y unas condiciones de compromiso por nuestra parte a cumplir, ¿no? Digamos. Hay un poco de dilema con si antes era más sencillo, si ahora es más fácil. No sé cómo lo ves tú, qué experiencia tienes alrededor de la facilidad actual en Instagram. A ver, sí que es verdad que si ahora estuviéramos en el Instagram de hace 7, 8 años, sería mucho más fácil el poder crear una comunidad, el destacar, imagínate, como creadores de contenido, pero es por el simple hecho de que había mucha menos gente, estaba mucho menos saturado, ni había tantos usuarios, ni tantos perfiles de creador, ni tantos perfiles de negocio. Pero bueno, el tema es que la realidad actual es la que es, no podemos tirar atrás, entonces con las normas que hay ahora mismo, que es una situación muy saturada, tanto de obviamente consumidores como creadores de contenido, y con eso hay que, o sea, tenemos que trabajar sobre esa situación. Yo tengo la sensación, la ventaja realmente que había hace unos años era la del que ha llegado primero, ¿no? Como el que empieza en algo primero y como empezó primero, pues ha aprovechado Sí, sí, esa ventaja, sí, más sí, sí, allá sí, de que, pues bueno, sí, se haya hecho total, una marca durante sí. más tiempo y ahora los que entran pues siempre van a ir un poco rezagados en ese sentido. Pero bueno, a nivel de plataforma, con las facilidades, entre comillas, que puede poner Sí. Instagram para visibilizar tu contenido, que a lo mejor antes no eran tales, pues quizá nos dan algún arma, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que hoy queremos traer aquí, ¿no? Vamos a dar consejos prácticos. ¿Cómo sería empezar en Instagram a día de hoy? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para, oye, empezar y competir con esta gente que lleva tanto tiempo? Sin dramas, empezar sin dramas y con algo que sea factible para todos los mortales, ¿no? Por un lado, lo que he comentado antes de empezar, es decir, antes de corre, cojo un usuario de Instagram, corre, me creo la cuenta, tal y cual, parar un momento a poder trazar una mínima estrategia, es decir, poder trazar por un lado, de qué quiero hablar y en torno a qué temas quiero centrar mi perfil. Por otro lado, poder definir al menos un poco lo que sería el público objetivo para tú también decir, ok, pues igual mi tono de comunicación será este o igual mis formatos serán estos o hablaré de este tema porque seré de un nicho X, nicho fitness para mujeres, ¿no? Entonces, vale, pues el público será mujeres y quiero dar sobre todo información de divulgación. Ok, por ese lado, bien. Eso por un lado, pero por el otro es muy importante también que antes de tú empezar a eso, a ponerte a publicar y demás, puedas hacer un mini estudio de mercado, ¿no? Digamos, o sea, no un documento Hmm. para presentárselo a nadie, sino para tú mismo aprender y que te pongas un poco el gorro de investigador, o sea, empápate de tanto cuentas nacionales como cuentas internacionales de gente que está haciendo algo similar a lo que tú quieres hacer o a lo que tú te quieres enfocar y empápate, o sea, haz como una auditoría mental de todo eso. Es decir, yo, es que, y esto realmente es como todo muy a mano. Entra en el perfil, mira qué tipo de copies hace, mira qué tipo de publicaciones le funcionan mejor, cómo son los visuals, las creatividades, hace reels. Luego, por ejemplo, hace todo creatividades diseñadas, sale él o ella siempre, o sea, como para tú hacerte una idea y decir, ok, por ejemplo, ahora es verdad que si humanizas la marca o humanizas el perfil, es decir, que aparezca una persona, por ejemplo, tú en el perfil, tiene muchos puntos, es decir, es un tipo de contenido que te hace ya al instante
conectar con él. Entonces, me haría una lista de, ok, este tipo de contenido funciona, lo enfocan así, también te dará ideas de contenidos que tú igual no habías caído o no habías pensado. Entonces, te podrás hacer como un mapa mental de, quiero hablar de esto, puedo plantear, por ejemplo, una frecuencia de publicación de 2 veces a la semana, puedo hacer vídeos o no, o sea, como que te hagas un plan de acción factible para tu situación en ese momento, siempre teniendo en cuenta el ser constante, ¿vale? Es decir, vamos a priorizar el ser constante, pero menos cantidad de publicaciones a la semana, frente al me gasto todo, me hago 4 reels en una semana y luego desaparezco durante 2 meses porque ya no me ha dado la vida para más. Es quizá la parte que menos es consciente uno cuando empieza hablamos de Instagram, pero creo que es en general, ¿no? A crear contenido, que mantenerte semana tras semana o día tras día o la frecuencia que tú te marques. Es carrera de fondo y es verdad que al principio igual puede ser un poco como que te echa para atrás o te desanima porque al principio pues casi no tienes seguidores, el contenido que publicas casi no tiene interacción ni tiene nada y piensas, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro, pues ahí es donde tienes que apretar y te tienes que mantener. También te digo, al principio te puedes ayudar de pequeñas técnicas, un poco de lo que yo llamo marketing de guerrilla. Todo esto partiendo de la base que no tenemos presupuesto, ¿vale? Partiendo de la base de que solo tenemos nuestra capacidad de crear contenido en nuestra mano y nuestro móvil. Entonces, yo, por ejemplo, al inicio, cuando, bueno, hace ya 5 o 6 años que empecé un proyecto, una comunidad de poesía que tengo en Instagram, yo lo que hacía era marketing de guerrilla, que era, me interesaba gente que hablaba de poesía, me iba al hashtag, por ejemplo, poesía en español, y yo repartía likes y repartía comentarios a toda troche y a moche, ¿vale? Entonces, con ese gesto lo que estás haciendo es impactar y que a esa persona, a todos esos usuarios, les aparezca la notificación de X persona te ha dado like o te ha comentado. Entonces ya llamas la atención, ¿no? Al menos hay como un impacto, hay como una impresión de eso, que luego pueden seguirte o no. También tienes la técnica clásica de follow for follow, que para empezar un poquito no la descarto, es decir, para empezar, empieza a seguir a toda la gente de tu sector, empieza a meterte un poco en esas publicaciones que mejor funcionan de tus competidores, a ver cuáles son los usuarios que más comentan, empiézales a seguir. Eso también entra un poco dentro de esta carrerilla de fondo de empápate bien de qué es lo que está pasando en redes y cuál es la dinámica, quién comenta más, de qué hablan, o sea, no solo publicar ni crear un buen contenido, sino tengo que estar enterada de todo lo que pasa aquí y tengo que ser partícipe, ¿no? No solo una espectadora. Me gusta, o sea, distingo como 3 bloques, ¿no? Por un lado es antes de, ¿no? En plan... Bueno, sí, podemos organizarlo como punto número 1, estudio previo de mercado, aclararte tú de qué quieres hablar, a qué público te quieres dirigir y sobre todo aprender o tener un overview de qué es lo que está haciendo la competencia o gente similar a lo que quieres hacer tú. Sí, ese sería el punto número 1. Después tendríamos el que sería un poco empezar a generar ese contenido, ¿no? Y plantearnos un poco, gracias a ese estudio, el calendario, ¿no? Que ahí hay un reto, lo que os decía, tener una constancia de publicación y eso se consigue a través de ser organizados. ¿Y cómo ser organizados? En redes sociales. Muy básico. Te creas un calendario de contenidos. Es decir, te coges una Excel, tranquilamente, lunes, martes, miércoles, domingo, y tú te haces un planteamiento de... Primero decides cuántas veces quieres publicar a la semana, por favor que sea algo factible y algo realista, es decir, que si solo puedes un día a la semana, porque este es un proyecto que tú tienes como side project y no le puedes dedicar todo el tiempo, pues una publicación, no pasa nada, una publicación. Entonces, una vez tú te has trazado, digamos, esas ideas de lo que publicarás semanalmente, ya te puedes lanzar tanto a producir ese contenido como a publicarlo, como la tercera pata de todo esto, que sería el estar presente en la propia red social y dinamizar la propia red social. Es decir, en el social media, digamos, esto es lo que se llama hacer community management. Es decir, estarte pendiente de qué está hablando la gente, tus seguidores de qué están hablando, si te han comentado. Tu comentar, es decir, al principio, cuando no tienes comunidad,
métete tú en conversaciones, es decir, Claro. hazte ver Sí. directamente en, pues eso, en cuentas que sean similares a la tuya. Al final todo eso va a hacer que tú te hagas como un poco un hueco, ¿no? Vale, ese sería el último punto, ¿no? Dentro de este lanzamiento. Por, por aterrizar todavía cosas que quedan un poco por melones por abrir en la conversación. ¿Podríamos hablar de tipos de publicaciones? Porque al final Instagram es que nos da un repertorio de Sí. tipos de post, tipos de que si stories, que si reels, ¿no? Y esta mezclilla a lo mejor no tiene sentido utilizarla en un orden random, sino que merece la pena pues darle un concepto un poco Sí. estratégico, ¿no? Aquí tengo que decir a favor de Instagram que yo siempre le critico porque Instagram se copia todas las funcionalidades Sí. del resto de plataformas que mejor funcionan. Se copió en su momento las stories de Snapchat Ujú. y se copió, como todos sabemos, los reels de TikTok, ¿no? Entonces, ahí se lo tenemos que agradecer porque, por ejemplo, empezando a hablar de formatos, tenemos el formato Reels, que es una sección de contenido a través de la cual, de forma orgánica, podemos ganar mucho más alcance y visibilidad más allá de nuestra comunidad. Porque claro, yo tengo 10.000 seguidores, pongamos, y saco un carrusel de imágenes, de media llegaré igual a 3.000 teniendo suerte, a nivel orgánico ya está. Pero claro, yo tengo 10.000 seguidores, saco un Reels que por lo que sea funciona y engancha, se empieza a viralizar, yo puedo llegar tranquilamente a 200.000 views, por Claro. ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, lo que es el formato Reels te ayuda mucho a abrir el abanico de visibilidad de forma orgánica, a priori sin pagar. Entonces, si estamos empezando, yo ese es un tipo de contenido que priorizaría el enfocarnos a crear Claro. contenido ahí. Luego, cuando ya tengamos más comunidad y estemos más asentados, pues igual podemos igualarlo con más formato carrusel, por ejemplo, de Ujú. imágenes. Pero al principio, todo el esfuerzo yo lo enfocaría a Reels para, ya te digo, de forma orgánica poder llegar a impactar a mucha más gente. Claro, si nos imaginamos, ¿no? El típico funnel del marketing que todo el mundo conoce, donde está la fase de arriba, que es un poco la fase de descubrimiento. Ahí es donde encajarían bien los Claro, reels, ¿no? Para poder atraer. sí, en esa fase de descubrimiento 100% tendríamos los formatos de contenido como Reels. Luego, si Ujú. quisiéramos invertir, podríamos invertir en Instagram a Claro. pagar anuncios, promocionar algunas publicaciones, hacer campañas de visitas al perfil de Instagram, por ejemplo. También Ujú. se podría, y entraría ahí en esa parte de descubrimiento, el poder colaborar con otras marcas o bien con creadores de contenido, influencers. Y luego sí que ya el resto, digamos, de formatos de contenido que nos ofrece Instagram, como pueden ser las stories, pueden ser, pues eso, las publicaciones en formato imagen o formato carrusel, Claro. sí que ya son más enfocadas a fidelizar y conectar con el público que ya tú tienes, Hmm. básicamente. Aún más, es decir, si hilamos fino, tendríamos como contenido que más conecta y más fideliza las stories, porque al final las stories las ve un porcentaje súper pequeño de tu comunidad y las ve la gente que está allí recurrentemente abriéndote las stories, porque si hace 3 meses que ni te doy un like, Claro. ni te doy una story, tu pelotita de story no me va a salir. No aparece por ningún lado. Claro, Sí. ¿Y tiene sentido, entonces, Marta, entonces, esto conectando un poco los puntos con la estrategia que nos contabas un poco antes? O sea, en el momento que consigues seguidores, ¿tiene sentido empezar a incorporar este tipo de publicaciones por el hecho de... O sea, si estoy trabajando la sí, parte superior del funnel, ¿no? Para aparecer a esta gente, si sí, empiezo a sí, sí. convertir, entonces tendría sentido incorporar estas nuevas, Sí. digamos, A tipos ver, que de aquí no contenido. es todo ni blanco, o sea, o blanco o negro, sino la Ujú. cosa es lo dicho, ¿no? Ir combinando. Obviamente, tienes 0 seguidores, haz un poco de marketing de guerrilla, haz un poco de follow for Mm. follow, cúrrate unos buenos reels, pero para no morir en el intento de hacer vídeos, porque al final es verdad que cuesta mucho más esfuerzo, Sí. obviamente puedes intercalarlo con formatos que sean carrusel de imagen o imágenes. Si se puede, yo apuesto siempre por el carrusel de imágenes, más que nada porque el simple hecho de que sea carrusel y que la gente tenga que deslizar para Claro. ver la otra imagen, eso ya cuenta como una interacción, ¿no? Entonces, eso al algoritmo ya le dice, uy, ha funcionado, es una interacción más, ¿no? Entonces es un mensaje que le mandamos al algoritmo. Y hablando de algoritmo, entonces, una pregunta clásica para todos los que gestionan cuentas en Instagram. ¿Funcionan los hashtags, Marta?
También tengo que decir que depende. Aquí, podríamos poner aquí un cartel de depende, respuesta a todas. ¡Ay, me han salido aquí unos corazones! A ver, los hashtags en Instagram pueden llegar a funcionar para propulsar y ganar visibilidad. Esto es así. Por ejemplo, normalmente los hashtags los usamos como por dos vías, ¿no? Para categorizar el contenido y ponérselo fácil a Instagram, que sepa de qué estamos hablando. Por ejemplo, los hashtags los podemos usar para ampliar lo que es la visibilidad de nuestras publicaciones, eso por un lado, y por el otro lado para decirle a Instagram de qué estamos hablando y que nos pueda categorizar los contenidos. Entonces, a tu pregunta de ¿nos ayudan a ganar visibilidad? La respuesta es sí, siempre y cuando usemos unos hashtags que tengan que ver con el contenido del que estamos hablando. Entonces yo cuando doy clase también les hago como una lista de la compra de cómo deberían ser los hashtags no perfectos, pero los que incluiríamos en nuestras publicaciones. Por un lado, tener en cuenta de que el hashtag tiene que estar en el idioma de nuestro público. Entonces, si yo soy una zapatería, no voy a poner hashtag beautiful shoes ahí en inglés. No tiene ningún sentido porque la gente que es mi público habla español y no estará buscando shoes en inglés en el buscador. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también que sean unos hashtags ni muy grandes a nivel de volumen de publicaciones, ni muy residuales. Es decir, hashtag zapato, pues imagino que tendrá 2 millones de publicaciones, ¿no? Entonces es muy difícil que mi pequeña publicación tenga visibilidad o logre un mínimo protagonismo entre todo ese horizonte de publicaciones, ¿no? Entonces, ni muy pequeño ni muy grande, y que tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿no? También siempre recomiendo el poder añadir hashtags de marca, aunque los hashtags de marca no te ayudan a ningún tipo de visibilidad, simplemente que cubres la marca, pues calzados Maripaz, pongamos, ¿no? Pues pones el hashtag para tú como desmarcarte ahí, ¿no? Pero sí que tiraría siempre por tamaños medios de hashtags, no lo sé, como podría ser zapato otoño, botas no sé qué, quizás hay un tipo de modelo de bota concreto que se ha puesto más de moda, pues tipo eso. Habrá publicaciones, a mí me ha pasado en mi cuenta de poesía, que poniendo los mismos hashtags, pues hay publicaciones que se te viralizan porque se posiciona esa publicación por ese hashtag, es decir, en la pestañita de cuando tú buscas un hashtag, pongamos hashtag Día de la Poesía, ¿vale? Claro, hashtag Día de la Poesía acumula durante el Día de la Poesía, acumula mucho movimiento, mucha atención, mucha gente publicándolo, ¿no? Entonces, estar en las primeras posiciones del resultado Día de la Poesía a mí me ayudó, por ejemplo, a ganar igual 50.000 views más, aparte de las que yo ya había ganado pues del feed orgánico de mi comunidad, ¿no? Entonces, si logramos encajar un poco las piezas, sí se puede llegar, digamos, a propulsar una publicación con hashtags. Te preguntaré sobre este tema, este punto clave de esos momentos del año versus otro tipo de estrategias que intervienen en el calendario. Pero un tema antes, hablando de los hashtags, yo como tengo este bagaje SEO, siempre pienso en hashtag como palabra clave, ¿no? Lo clásico, y les pongo después la coletilla de volumen de búsqueda, ¿no? Que básicamente es pues cuántas veces se busca en Google determinada palabra. Y tengo la sensación, y esto igual tú me corriges, tengo la sensación de que la transferencia entre el volumen de búsquedas que hay, por ejemplo, en Google con el impacto que puede tener una keyword en Instagram no tiene por qué estar correlacionando, ¿no? Y que a lo mejor es mucho más importante la intención de búsqueda que puede haber en un buscador como Instagram, ¿no? Que es lo que esperas es encontrar es visualmente una respuesta, ¿no? Y que ahí es donde muchas veces cuando nuestra mentalidad de SEO o cuando nos dejamos un poco llevar por esas métricas que tenemos en la recámara de otras herramientas, chocan un poco con la herramienta y lo que realmente opera es, vale, ¿qué es lo que busca la gente ver, ¿no? ¿Cómo transformo esas búsquedas en este buscador de Instagram en una respuesta con una publicación exactamente con lo que está queriendo ver? Luego también creo que depende de la temática, hay como más búsquedas que otras, ¿no? Porque estoy pensando, por ejemplo, un hashtag que está muy trillado y súper saturado como es hashtag marketing digital o cosas así, hashtag estrategia, que ahí pasan varias cosas, que es que hashtags de varios países se engloban ahí como marketing digital no solo de España, es Latinoamérica, incluso Brasil, Portugal, tal.
Entonces ahí yo creo que ahí es difícil, por ejemplo, el llegar a diferenciarte, pero luego hay otras búsquedas que yo creo que la gente sí hace más tipo tema de decoración, tema quizás de maquillaje, Claro. inspiración, look of the day, o sea, como igual esa parte más lifestyle que sí que de ahí la gente lo usa como buscador como tal, o incluso o sea, servicios locales, frutería Zaragoza, ¿no? O sea, y ligándolo también con el SEO que tú dices, sí que Sí. podemos llegar a hacer pequeñas acciones para optimizar nuestro perfil de Instagram para sumar puntos a nivel SEO. Es decir, si soy, o sea, blanco y en botella, si soy un negocio local, Claro. el sitio, tu ciudad, tiene que estar en todos lados. O sea, a la hora de poner la descripción del perfil, incluso el nombre de usuario o el nombre que se puede customizar debajo de lo de usuario, que Ujú. salga tu ciudad por todo, o sea, que salga, que es lo que ofreces, Ah, floristería pongamos, y Zaragoza, porque me interesa. cuando estemos buscándolo nos va a saltar ahí. Me interesa. Vamos a hablar de cómo optimizaremos un perfil, pero lo vamos a hablar un pelín más adelante porque esta es una Vale, pregunta que me he quiero que adelantado. sea monotema. ¿Vale? Entonces, Vale. hemos hablado de cómo organizarnos los hashtags, el impacto que tienen, que ya yo entiendo que si los usas bien, la cosa funciona. Y nos contabas un ejemplo en el que tú utilizando el hashtag de Día de la Poesía, ¿no? Mm, Pues conseguías colocar ciertas publicaciones en un momento clave del año donde eso tiene sí, un pico de búsquedas, ¿no? Y aquí tengo como sí, dos temas que están, que parecen iguales, pero que creo que son totalmente diferentes. Por un lado están como los momentos hito, ¿no? O los picos estos hito, como queramos llamarlo, sí, en el calendario, como este ejemplo que decíamos del Día de la Poesía y se repite año tras año. Y luego tendríamos, por otro lado, los trends, ¿no? O las tendencias más olas sí, que hay que surfear durante un tiempo. Explícanos un del poco la momento. diferencia y así cómo podríamos trabajar cada uno Vale. de ellos. A ver, para la gente que se dedica al social media, eso son como los días hito. Los días hito Ujú. son días, por ejemplo, que tengan que ver con tu negocio y a los que te puedas como relacionar. Día de la madre, día del orgullo friki, día de la pasta, día de la pizza. O sea, hay Claro, 50.000 días así como hitos interesantes que depende de la naturaleza de tu negocio, pues igual tiene sentido que te sumes o igual no. En el caso de mi proyecto de poesía, claro, todos los días, tipo el día del libro, día de la poesía, el claro, aniversario de la muerte de X poeta, el nacimiento de X poeta, como todo lo que envuelve al mundo de la literatura, son días como que a nivel de actividad está muy efervescente porque toda la gente que le gusta ese nicho cultural y literario está ahí publicando claro. cosas al respecto, poniéndose hashtag y buscando contenido de ese estilo. Entonces es como un momento clave en que se alinea todo. De qué hablo yo en mi perfil, Ujú. el contenido que estoy publicando y lo que la gente demanda en ese momento. Y eso es como una estrella fugaz que a mí me ha ayudado realmente a generar como micropicos de crecimiento a lo largo del año. Qué guay. Entonces, se me han ido viralizando publicaciones. Por ejemplo, Día de la Mujer, también saqué una publicación con un collage específico, una poesía y tal. Entonces, lo mismo, gente demandando contenido de un tema concreto, tú publicando un contenido que conecta con la gente y eso se dispara. Y Ujú. no solo se dispara, o sea, lo que puede empezar por se viraliza por hashtag, continúa viralizándose a través de los compartidos en stories. Entonces es Ujú. como una rueda de la fortuna de empiezo ganando visibilidad por un lado, luego se ceba porque la gente también me está compartiendo en stories. Entonces como que son como muchas señales que le envías al algoritmo para decirle sigue mostrando esa publicación porque está gustando, ¿sabes? Sí. ¿Cómo aprovechas esa rueda que empieza cuando trabajas un día de estos hito, consigues que una publicación, Hmm, digamos, impacte y luego te empiezan a compartir, ¿no? Por stories claro. o incluso por cosas así que tú puedes, como creador, puedes ver, ¿no? Cuando comparten una Sí. publicación tuya, ¿no? Sí, 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 tú lo ves, tú lo ves. A ver, aquí te diría que es un poco a nivel estratégico de cómo creas el contenido. O sea, sí que hay una parte de decir, yo lo creo pensando en que sea fácilmente compartible. Es Ujú. decir, que no sea un carrusel que necesites 3 imágenes de carrusel para entender el mensaje. Claro, No, no. claro, qué En bueno. un impacto de una imagen tienes que haber enviado el mensaje y tiene que haber calado suficiente como para que la gente lo comparta, ¿vale? Entonces eso, por un lado, importante. Y luego, pues eso, como también es verdad que a medida que tú trabajas una comunidad y tienes un recorrido en Instagram, vas conociendo y vas identificando qué tipos de contenido funcionan mejor y qué tipos de contenido no tanto. Entonces ya te haces como un autofeedback de sé que, por ejemplo, una publicación
no lo sé, un Reels o una imagen, va a funcionar muy bien. También te digo, a la hora de qué tipo de formato es más fácil de que se compartan stories, a nivel experiencia personal, las imágenes se comparten mucho más que los Reels. Porque también es como, cuesta menos que luego se te cargue el Reels o sea, una imagen que un Reels en las stories. Una imagen es algo muy fácil, o sea, te impacta, lo compartes, objetivo cumplido, ¿no? Vale, pues te dejo ya con el tema de las tendencias, Vale, de los te trends, explico el porque tema de las tendencias. sí, porque eso también es súper interesante. Sí, a ver, los días hitos son los días del calendario que hemos dicho: Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Salud, Medio Ambiente, el reciclaje, lo que sea. Mientras que los trends es un poco todas esas modas y tendencias que vienen incluso de TikTok y luego una semana o dos más tarde llegan a Reels, o sea, llegan a Instagram, porque esto es así, casi todos o la mayoría nacen en TikTok y luego se traspasan a Instagram. Pero básicamente estamos hablando de tendencias de contenido que pueden tener como elemento común un audio que se ha hecho viral y con un tipo de meme o un tipo de situación que tú puedes replicar para tu negocio. Por ejemplo, uno de los de hace ya tiempo, ese vídeo que decía: sí, soy X y por supuesto que tal. Entonces, claro, tú te lo podías llevar a todos los terrenos. Claro. Yo qué sé, sí, soy peluquera y por supuesto que me dicen solo corta las puntas y te corto un palmo. Entonces, este tipo de contenidos son como muy, muy del momento, ¿no? Es decir, a nosotros como creadores de contenido nos demanda el que estemos, por un lado, si estamos haciendo lo que hemos dicho antes de estoy haciendo community management, identifico y capto súper rápido, vale, esto va a ser tendencia o esto está siendo tendencia. Y ahí tú ya dices, ¿puedo aplicar esta tendencia a mi negocio concreto? Si la respuesta es sí, tira para adelante, igual no tiene ningún tipo de sentido. También está bien usar el sentido común y decir, esto no tiene por dónde agarrarse, no hacemos esto, ¿no? Es que ¿cuántas publicaciones hay de este estilo que dices, no tocaba? No. Claro, por ejemplo, bueno, no es realmente, no tiene nada que ver, pero sí un poco con el tema tendencias. Cuando salió todo el tema de Shakira y Piqué, la canción de Bizarrap, el Casio y no sé qué, todos los community managers nos estábamos sintiendo presionados por nuestros clientes pensando, ¿cómo hago una creatividad para relacionar mi empresa o mi cliente con el Casio, con el Fiat, con Shakira o con lo que sea, ¿no? Un poco ahí. Es un poco la coña que tenemos interna, pero es un poco así. Entonces, no estamos obligados a subirnos al carro de todas las tendencias, pero si pega y tiene un sentido, vamos a darle, o sea, se puede dar una oportunidad. Eso sí, nos requiere que seamos bastante ágiles y nos adaptemos rápido a la hora de crear como ese contenido, porque no tiene sentido sacarlo al cabo de 2 semanas, que igual ya hay otra tendencia realmente. Claro. Y también entiendo, esto pasa un poco en YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay gente que vive solo de crear contenido de tendencias, ¿no? De estas, de surfear olas y después pillo otra y después pillo otra, pero el valor que queda, ¿no? Después de esto, el residuo que queda de esa cuenta nada. es muy bajito, ¿no? O sea, es un poco una estrategia tramposa. O sea, está guay, es decir, si nuestra estrategia de contenidos fuera el típico quesito, está bien que una parte de ese quesito pueda ser ese tipo de contenido como más ligero, que al final es mucho más entretenido. Puedes incluso llegar a divulgar usando alguno de estos trends y llevándotelo a tu terreno. Sí que puedes, ¿no? Pero simplemente que sepas que tiene que ser una parte pequeña del quesito. Bueno, si quieres ser una cuenta de entretenimiento, pues a full, ¿no? Pero entendemos que queremos apostar por un contenido más, pues, evergreen, como asentar una marca, asentar una comunidad y dar valor a una comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en nuestra estrategia de contenido como unos porcentajes, ¿no? Imagínate, 80% será divulgación, un 10% será, por ejemplo, más tema de entretenimiento, algo más humanizar la marca, algo más distendido, y otro 10%, no lo sé, pueden ser opiniones de la gente, entrevistas, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Pero depende, ¿no? Claro. Tener en mente, y esto también luego te va a ayudar a la hora de la pregunta típica de, tengo aquí la Excel del calendario de contenidos, ¿y qué publico? Ay, ¿qué publico, no? Pues si recurres a ese pequeño gráfico de este es el peso que le doy a ese tipo de contenido, este es el peso que le doy, vale, pues como que podrás recurrir a eso y decir, vale, ok, pues igual necesito un Reels hablando de X cosa.
Bueno, vamos a ir con una parte, Marta, como más práctica todavía, porque creo que estamos diciendo bastantes cosas muy prácticas, pero más enfocada quizá en alguien que nos ha escuchado hasta ahora y diga, vale, empiezo mañana, me habéis dicho que tengo Vale. que comenzar con Con la un parte estudio, más de hemos dicho. atracción, ¿no? Serían los Ah, reels, vale. ¿no? Digo, la estrategia que ya la he hecho, por Sí, cierto. contamos con que esta persona ha hecho los deberes, ha hecho ya un pequeño estudio de mercado de su competencia y se ha parado a pensar de qué quiere hablar y cómo quiere enfocarse. Ha hecho los deberes, ¿no? Digamos. Ujú. Es una persona aplicada. Ahora Vale. tenemos que crear nuestro primer reel. Y la pregunta es, Vale. cuidado, ¿cómo estructuramos un reel perfecto? Porque aquí es como el salto Vale. grial, ¿no? Y tenemos muchísima gente un poco divulgando y Ujú. se ha generado mucho contenido alrededor de esto. No sé si tú nos puedes dar Sí. consejos. Es difícil ser generalista, porque al final entiendo que Vale. cada nicho tendrá su fórmula, pero un poco cosas que no pueden faltar. Vale. Podríamos titular esta parte como anatomía de un Reels perfecto, por ejemplo, ¿no? Genial. ¿Cómo sería? Vale, sería un Reels que tendría una parte atractiva al principio, es decir, los 3 primeros segundos nos tienes que mostrar algo o decir algo que nos capte la atención, porque durante esos 2-3 primeros segundos yo decidiré si sigo bajando Sí. a ver reels de perritos y gatitos o si me quedo viéndote a ti. Entonces, los 3 primeros segundos son clave para que tú captes atención. Por otro lado, intenta incluir audios en tendencia, ¿vale? No es que el audio en tendencia te asegure el ser viral, pero te puede ayudar. Entonces, ten en cuenta cuáles son esos audios en tendencia y mira si puedes encajarlo o no puedes encajarlo. Punto número 3, que sea un vídeo dinámico. Es decir, necesitamos estar estimulados todo el rato. Entonces no puede ser que un Reels de 1 minuto esté yo en este mismo perfil, Claro. con este mismo plano todo el rato. O sea, voy a aburrir hasta a mi abuela. Dicho esto, intenta incluir en un mismo mensaje diferentes planos. Mete transiciones como para dar ese dinamismo. Si no pudieras hacer planos diferentes, que solo tuvieras mete transiciones. Sí. Mete transiciones para acomodar ese estilo, ese tal de dar dinamismo. Luego, muy importante, no te olvides de los subtítulos. Ujú. Hay mucha gente que consume Instagram y TikTok lo mismo, sin audio, está en el curro, está en el autobús. Entonces, Claro. sí o sí, siempre subtítulos, porque te sorprenderías de la gente que consume este contenido sin audio. Y luego yo también te diría que no fuera un Reels muy largo, básicamente porque si te vas a las estadísticas de cuál es la media de segundos consumido por Reels, es que no llega al minuto ni, o sea, son los 20 primeros segundos, o sea, Ya. y siendo como muy optimista, ¿vale? Entonces, la gente, aunque después de esos 3 primeros segundos se quede, máximo se quedará hasta los 15 Ya, la media segundos, será- ¿no? Entonces, Sí, sí. que sepas que la info gorda que tengas que dar, la tienes que dar o crear tensión para darla al final o ya dala, o sea, no puedes esperar 2 minutos a darla, ¿no? Un poco esto. Y yo no quiero dar más info, yo creo que estos serían como Sí, el a ver, starter pack. se habla mucho del dichoso hook, ¿no? Que incluso hay Sí. 300.000 tipos de fórmulas de, Sí. bueno, pues esa frase inicial para, de algún modo, captar la atención. Sí. Porque a mí me ha gustado mucho el detalle que has comentado de los 3 primeros segundos, de llamar la atención, que quizá ni siquiera está ligado al hook, fíjate, porque todavía no has llegado a escuchar Ya, por sí. completo esa frase, ¿no? Sino que a veces, vamos a ser sinceros, pues una Sí. cara bonita, un espacio Total, total, chulo, total. algo Sí, sorprendente, sí. cosas así, primero te retienen, después escuchas, ¿no? Sí. Ese hook y luego ya lo que venga, suerte, Sí. ¿no? Y aquí te lo vuelvo a relacionar con un tema que he sacado antes, que es el que salgan personas en el Reels, ¿vale? Es decir, somos humanos, nada nos capta más atención que ver a otro Sí. semejante nuestro, ¿no? Entonces, yo para todos los clientes, o sea, tanto cuentas personales como todos los clientes que gestiono, hay mucha diferencia entre contenido con aparición humana versus Sí. contenido en el que no hay personas. O sea, es muy... Es que te podría dar estadísticas concretas, hay mucha diferencia. Entonces, siempre que podamos, vamos a intentar meter, aunque sea que salgas tú explicando X cosa a los 3 primeros Claro. segundos y luego ya cambies a otra Eso cosa, es. a mostrar un proceso, una máquina creando algo, no lo sé, lo que sea en el momento, ¿no? Úsate a ti mismo
al cliente o de quien estés creando el contenido para incluso que sea ese captar la atención. Esto igual depende ya un poco del tipo de objetivo que tengas con el reel, pero por ejemplo añadir un CTA o alguna llamada a la acción al final, esto igual no siempre es necesario, ¿no? Bueno, entiendo que, o sea, dependiendo de lo que quieras. Bueno, igual si estás hablando de, no lo sé, un restaurante nuevo que ha abierto o, no lo sé, un descuento, algo que te ha gustado, igual puedes ahí meterlo, ¿no? Escríbeme, Sí, envíame un mensaje y te dan... Es verdad que a veces se utilizan muchos que están como una muletilla, ¿no? El de dale a like, subscribe, bla, 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 bla. A ver, eso también es herencia, es verdad que es herencia un poco herencia de YouTube. Pero yo sigo diciendo que yo parto de la base que la gente no llega al final del reel. Tampoco. Muchas de las veces. O sea, la mayoría de las veces no llega al final del reel. Entonces, incluso si quisieras comunicar algo como bastante importante, incluso lo podrías meter en la primera línea de contenido del copy. La primera, que es la única que se ve, luego ya tiramillas porque nadie te va a leer. A no ser que sea algo que te interese muchísimo, los ingredientes de una receta o cosas así, ¿no? Pero si no, nadie lee eso. Nadie. Sí. Lo que sí que lee la gente, y esto me he dado cuenta y tiene impacto, es la parte del perfil. O sea, si alguien ya tiene interés genuino en tu cuenta, va a tu perfil y hace como va a ir a una buena revisión. No sé si puedes contarnos algunos tips para tener un perfil realmente optimizado y sacarle jugo también, incluso te diría, desde un punto de vista funcional, ¿no? Que la gente pues pueda hacer clic en cosas y ver cosas. A ver, el perfil de Instagram, igual que pues en otras redes sociales, es como nuestra carta de presentación en este canal. O sea, no hay otra. O sea, si seguimos el ejemplo de la tienda de zapatos, por ejemplo, es como nuestro pequeño escaparate a la gente que nos está descubriendo o la gente que ya nos sigue, ¿no? Entonces, ahí tenemos que optimizarlo mucho y es decir, transmitir el mensaje que queremos que llegue. Si soy una tienda de zapatos para mujeres y solo tienes novedades o tienes las marcas más elegantes o más diferentes, esto ponlo en la descripción del perfil. O sea, que en tu descripción del perfil tú tienes que transmitir de una forma muy sintetizada quién eres o qué quieres que sepan de ti, ¿no? Como de una forma de posicionarte. Y luego tenemos una parte muy importante que no debemos olvidar, el link, es decir, el link que podemos poner en el perfil de Instagram. Que Instagram en ese aspecto es muy pillo y solo nos deja poner enlaces en el hueco del link del perfil. Entonces, ni las publicaciones, los enlaces son clicables. Bueno, en Stories podemos poner links en Stories, eso es verdad. Pero es como una cosa que Instagram no quiere que te salgas de Instagram, ¿vale? O sea, tú quédate chupando contenido en Instagram. Pero ya que tenemos una opción de poner un link, vamos a optimizar bien qué link ponemos y cómo lo, digamos, o cómo lo distribuimos. Mucha gente usa agregadores de enlace, tipo Linktree o con Metricool. Si te registras también puedes crear como un agregador de enlaces para ponérselo fácil a la gente, ¿no? Pues la tienda de zapatos igual puede poner en un enlace directo a zapatos para niños, nueva temporada, outlet, descuentos, zapatos para mujeres, para que la gente no se pierda en la home y ya vayan directamente como a la categoría concreta, ¿no? Y lo mismo si somos creadores de contenido. Yo, por ejemplo, en mi proyecto, pues tengo desde post del blog, venta de láminas collage, a que la gente se suscriba a mi newsletter. Entonces, yo se lo pongo esos links como en bandeja y súper bien explicados y súper bien filtrados para que la gente que vaya, según su intención, pues se meta en un lado o se meta para otro. Vale, tengo algunas preguntas sobre el perfil, porque también se escuchan muchas cosas alrededor de esto. Por ejemplo, ¿el nombre del usuario tiene impacto a nivel SEO? O sea, nombre guión profesional, nombre de la profesión, porque es que esto lo veo mucho y parece como una de las recomendaciones así más genéricas. A ver, todo influye, o sea, a nivel de meter palabras clave en todos los sitios que se pueda del perfil, o sea, sí que cuenta, porque al final, imagínate, cirujana Zaragoza, ¿no? Buscamos, por ejemplo, o floristería, lo que decíamos, ¿no? Sí. Claro, yo busco eso en el buscador y lo que me da Instagram es resultados de nombres de usuario con esa palabra clave, resultados de hashtags con esa
con esas Sí. palabras, resultados de Reels con esas palabras. Entonces, claro, sí que es verdad que a más presencia de la palabra clave, más probabilidad como de posicionarte, ¿no? Ahí, pero también te digo que para el nombre de usuario como tal, yo priorizaría el nombre de marca. Es decir, no lo sé, si tengo una zapatería que se llama Zapatitos, o sea, no estoy muy creativa yo con los nombres. No sé si haría falta poner zapatería Zapatitos, ¿no? Porque ya estaríamos poniendo luego zapatería también en el nombre que puedes customizar justo debajo del usuario y luego en la descripción. Vale. O sea, si Entonces, te... quizás es mejor. Sí. Es que igual me he explicado mal. El handle, el típico nick de @x, ahí no pondrías la palabra clave si no toca. Pero en el Claro, a no nombre ser si no personalizado. toca. Si yo... Claro, eso es. En el nombre personalizado, ahí hacemos nuestras triquiñuelas SEO, o sea, a nivel Vale. de keywords, etcétera. Pero es verdad que en el nombre de usuario vamos a priorizar nuestra marca, Claro, claro, ¿no? O claro. sea, Sí, sí, 100%. Entonces, en ese apartado sí. sí que recomiendas, pues a lo mejor poner tu nombre, guión, yo qué sé, si eres copywriter o, no sé, se me ha ocurrido eso, Sí, pero o creativo o no sé qué, ¿no? soy director de arte, art Claro, director, por ejemplo, freelance, claro. digital creator, creador de contenido, UGC, que ahora está como muy en Ujú, auge también. Entonces sí, son como coletillas que tú añades claro. Y, a tu nombre. y también he escuchado un poco de cosas, y a ver si tú me lo puedes confirmar, sobre la gente a la hora de la parte de la descripción, como que suele decir cosas muy genéricas, ¿no? Muy comunes y que quizá están perdiendo un poco la capacidad de describirse realmente o ser más específico, ¿no? Que si te quedas un poco en lo general ahí en esa sección, Mm, parece como que no estás diciendo nada y que a lo mejor debería ser un espacio como muy reflexionado, ¿no? Claro, o sea, tiene que estar muy pensado lo que pones ahí, pero es verdad que también hay un reto de espacios limitados. O sea, Claro. no puedes Ujú. poner una Biblia, los caracteres son limitados. Entonces, yo ahí pondría como un titular, creador de contenido, estrategias digitales. A ver, sí que es verdad que el tema de estrategias digitales y todo esto está muy... Claro, por eso, Es ¿no? como Como muy súper. amplio, ¿no? Sí, Imagínate, experto en funnel de conversión o lead magnets. No lo sé, como dentro de tu rango, lo que sea es más específico. Pero sí, también piensa que alguien que no te conoce de nada, pero de nada, de nada, de nada, va a entrar, va a leer esas frases y se va a hacer una idea de ti con claro, eso. Entonces, piensa bien con qué te quieres etiquetar. Es decir, con qué tipo de conceptos te quieres etiquetar, sí. ¿no? Aquí merece la pena meterle una buena pensadita. Sí, por ejemplo, yo en mi caso, con Ujú, mi proyecto personal ha transitado o ha transicionado a ser un blog de poesía y de recomendaciones de poesía a ser un poco portfolio creativo ujú, de collage, también relacionado con recomendaciones de literatura y demás. Entonces, yo he ido cambiando la descripción de mi perfil a lo claro. largo del tiempo según la visión que yo quiero proyectar. Yo en su momento ponía comunidad literaria, comunidad de poesía. Eso ya lo he quitado, o sea, yo ahora he puesto artista collage e ilustradora, ¿no? Por ejemplo, Ujú. porque quiero proyectar eso y es en lo que me quiero enfocar. Entonces, pensemos bien cómo queremos Es que un nos buen ejemplo en visualicen, realidad el que ¿no? nos pones, porque de algún modo estás tocando como tres cosas muy concretas, mencionando un poco, Sí, definiéndote, ¿no? Como dentro de la parte artística. Creo que sí, queda bastante claro y se construye un perfil muy optimizado con estos consejos. Yo, otra de las cosas que he escuchado también. y que a lo mejor puedes también comentarla es el hecho de que los agregadores de enlaces y esto al final tienen que tener un uso justificado en el sentido de que si quieres poner más de un CTA en tu perfil, tiene que tener sentido. Si no, utiliza una llamada a la Claro, acción que es claro. la que te Prioriza permite solo una, y porque si no utiliza se va a solo una, ¿no? dispersar la gente. Claro, porque si Sí, no sí, es sí, como sí. añadir otra etapa más Claro. en ese proceso. Eso te iba a decir, que aprovechemos también el perfil para una llamada a la acción a nivel de servicio o lo que queramos, pero solo una. Por ejemplo, yo en mi perfil tengo el suscríbete a la newsletter. Ujú, Podría tener compra las láminas o encárgame un collage personalizado, que también lo pongo, es decir, tengo artista collage e ilustradora, encargos y talleres de collage, y luego el únete a la newsletter, que eso sí que va respaldado con el link. vale. Entonces, sí que hubiera podido poner pues el link de la tienda y demás, que también está, pero en una forma más secundaria. Ujú, Lo primero y a lo que yo te llamo
a priori es 1. O sea, tampoco Vale. podemos pedirle peras al olmo al perfil de claro. Instagram, quiero decir. Sí, es una plataforma para otra cosa. O sea, en realidad que Claro. todo el mundo haga esta reflexión, Claro, ¿no? lo que pasa que queremos optimizarla al máximo y sacar la máxima rentabilidad posible, ¿no? Claro. Digamos. Pero Y sí. te quería preguntar también, has mencionado antes algunas herramientas. ¿Cuáles son tu caja de herramientas diaria más o menos con la que te manejas a la hora de gestionar cuentas de Instagram? Vale, en este aspecto yo te diría que menos es más, en plan, a la hora de crear contenidos o de gestionar los canales. Por un lado, tenemos, sí o sí, tema de edición de vídeo, CapCut, herramienta favorita por mi parte, muy user-friendly te diría, y al alcance de todo el mundo, Sí. para editar vídeos, reels, incluso stories, incluso si quisiéramos meter subtítulos en las stories, pues le metes el subtítulo automático a través de CapCut. Luego otra herramienta indispensable si gestionas una red social o más de una sería el poder programar publicaciones. Claro. En este caso podemos hacerlo a través de la propia plataforma de Meta Business Suite. O sea, puedes tanto programar tema de páginas de Facebook como Instagram. Entonces ahí también podrías hacerlo. Aunque yo recomiendo y soy muy fan de publicar a mano, ¿vale? Porque hay cosas como configuraciones de los Reels, por ejemplo, elegir la portada del Reels, como escribir bien, asegurarte que se ha publicado bien. Yo soy fan de todo esto, la verdad, publicarlo a mano, a no ser que tengas un nivel desbordado de publicaciones que tienes que estar sacando. Pero lo publicaría a mano. Y luego ya, también si quisiéramos hacer como una tercera fase de análisis, ver la evolución, ver cómo ha funcionado todo, sacar conclusiones de cuál ha sido el mejor contenido, cuál ha sido el peor, tenemos dos opciones. Por un lado, podemos mirar las propias estadísticas internas de Instagram, o podríamos usar plataformas que son como agregadores de redes sociales donde podemos ver la evolución. En este caso, mi favorito es Metricool. Tiene una parte de pago y luego también puedes registrarte de forma gratuita y ver como los 3 últimos meses de datos. Y ahí tú sí que puedes poner pues de este lunes a este viernes cuántos seguidores he crecido, cuáles han sido las mejores publicaciones, etcétera. Entonces, eso también es interesante. Y ahora en Metricool han sacado una métrica nueva que te dice qué género de personas, es decir, si mujer o hombre, y en qué rango de edad es los que más interactúan contigo. Entonces eso está muy guay para tú poder definir, ostras, igual son las mujeres entre 50 y 60 años las que más interactúan conmigo, y preguntarte, ¿encaja la estrategia que estoy haciendo ahora mismo con el tipo de perfil? Igual no, o igual hay opción a cambiarlo de alguna forma y customizarlo mucho más, no lo sé. Sí que es verdad que es muy interesante el poder medir un poco y sacar algunas conclusiones de esas estadísticas, ¿no? Sin perdernos en los datos y tal, pero al menos un poco evolución de la comunidad, ver qué publicaciones acumulan más visibilidad y más interacciones, y tú de ahí sacar conclusiones. Claro. Sí, me resulta también como muy útil en un momento en el que la cuenta, conforme vaya creciendo, necesite esa reflexión, ¿no? Porque al principio yo entiendo que quizá incluso deberías abstraerte, ¿no? de ese tipo de datos. Al principio es prueba y error. Bueno, en las redes sociales, en esta vida, es todo prueba y error, porque no existe como este es el patrón de estrategia que te va a funcionar y de aquí no te salgas. No, porque el día menos pensado publicas algo que casi no estaba producido, que no tenías ningún tipo de fe en ello, y te funciona bien y dices, ostras, esto es una señal, voy a replicarlo, a ver si puedo. Y luego ya igual no sale nunca más, y luego ¿no? igual no sale y dices, bueno, pues nada. Pero sí que al principio es todo muy prueba y error. Ir priorizando el actuar, venga, seguimos actuando. El no quedarnos pensando en igual aquí falta algo de este contenido, igual falta editar esto mejor. No, publica, venga, pa'lante. O sea, con un poco de filtro, pero venga, sigue activo, ¿no? Sigue girando la rueda. Entonces, en ese punto, quizá las estadísticas, podemos decir que vamos a tenerlas ahí, pero no son prioritarias. Las vas a estar viendo día a día, las estadísticas. O sea, si creces 2 seguidores, lo estarás pendiente y lo vas a ver. Si la publicación de esta semana tiene 10 likes y la de la semana pasada tenía 3, lo vas a ver. O sea,
sin sacar un gráfico ni hacerle a nadie una presentación, tú ya serás consciente un poco de cómo va evolucionando. Es más, cuando ya tienes un recorrido, ponte 1 año, 6 meses, que puedes como mirarlo con perspectiva e incluso decir, ostras, había un tipo de publicación que por lo que sea he dejado de hacer y funcionaba muy bien. Que eso también pasa, que pues estás en el día a día de crear cosas, hay algunas que se quedan en el camino, pero está guay igual poder recuperar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a una zona un poquito no tan positiva con todo esto de Instagram. Al final, todo el rato estamos hablando de una aplicación externa en la que nosotros no tenemos impacto más allá de generar ese contenido y estas optimizaciones que hemos ido comentando durante todo el rato, ¿no? Lo que es el algoritmo que, digamos, gestiona todo el feed que te llega a tu móvil o desde donde consumas Instagram. Eso no podemos hacer absolutamente nada para modificarlo. ¿Qué ocurre entonces en un caso hipotético? Y hemos visto muchos canales y hemos visto, muchas aplicaciones que han hecho modificaciones en su algoritmo y la gente ha desaparecido. ¿Cómo gestionas tú todo esto y qué recomendaciones puedes dar alrededor de este tema? Vale, entiendo que me dices la opción de que un día nos despertemos y Instagram no exista, por ejemplo, o haya caído una bomba en el servidor y desaparezcamos todos. O que tu estrategia de Reels en la que has puesto más esfuerzo y que tienes súper trabajada, de repente ya no cambie funciona. de un día por el otro. Sí, a ver, esto es un poco tricky porque claro, tenemos que estar como con las espaldas cubiertas, ¿no? No podemos construir toda nuestra presencia en Internet, por ejemplo, solo estando en el canal Instagram, ¿no? O sea, tendríamos que tener una red externa, un apoyo a nivel de, por ejemplo, que tengas tu propia web, si tienes algún perfil como de X/Twitter. Y yo una de las estrategias que he estado haciendo desde hace ya 6 meses, un poco a raíz de esta preocupación de decir, un día el algoritmo te puede dar carpetazo y ya no le gustes más, he intentado llevar a la gente, a la comunidad que tenía Instagram, llevarla a una lista de correo, llevarla a una newsletter. Entonces, está guay el ser conscientes de que Instagram no estará ahí para siempre y que nuestro negocio, la supervivencia de nuestro negocio no la podemos dejar a merced de Instagram o de que el algoritmo siga mostrándonos las publicaciones. Tenemos que cubrirnos las espaldas y diversificar un poco el dónde estamos. Y es importante también que, por ejemplo, tener 22.000 seguidores no es tener 22.000 potenciales compradores, ni muchísimo menos, porque claro, el tema de seguir, el tema de dar likes, el tema de las interacciones son cosas como muy fugaces y muy superficiales, pero tener una lista de correo con 1.000 contactos, ostras, ahí ya podemos tocarlo de otra forma y podemos incluso, derivarlo a que pueda llegar a convertir, o esa gente que puedan hacer la acción que nosotros queramos, ya sea descargarse algo o lo que sea. Además, en el momento. Al final, digamos que por un lado estamos reduciendo el riesgo frente a una posible modificación del algoritmo, cambio en las políticas de la plataforma y tal. Y al mismo incluso tiempo que te hackeen la cuenta. O sea, correcto. Ya no darle la culpa al algoritmo porque nos cae fatal, sino que esto está pasando mucho últimamente. O sea, te hackean la cuenta y se acabó. Entonces, todo el esfuerzo que a ti te costó llegar a los 100.000 seguidores, 20.000, 10.000, claro, te quedas como súper desprotegido ahí. Y si no tienes ningún otro canal para comunicarte con esa gente o con una parte de esa gente, estás ahí como... de cero, ¿no? Prácticamente. Claro, solísimo, sí. Bueno, esa parte es súper vital, pero luego esa otra que te comentabas a nivel de cómo mejorar de algún modo el impacto que puedes tener sobre tu audiencia o parcialmente sobre tu audiencia a través de otras vías mucho más directas, donde tú controlas en realidad la comunicación, controlas que el mensaje le llegue a la gente. En este caso hablamos del email y parece como que es un poco un sitio donde llevarte la gente de Instagram para poder llegar con un mensaje directo, sin filtro y asegurando. Sí, la única barrera es que a ver si te abren el correo o no te lo abren, ¿no? A ver la tasa de apertura. Pero sí que últimamente he estado indagando formas de cómo maximizar un poco el cómo llevar a gente a que luego realmente se suscriban. Y sí que hay opciones, por ejemplo, que se están poniendo también de moda últimamente, de poder hacer automatizaciones
a través de Instagram, como aplicaciones que debes conocer, ManyChat, por ejemplo, es que tú puedes automatizar varias acciones, pues que la gente que te ha comentado en esta publicación se envíe automáticamente un DM con un texto y un link, por ejemplo, a que se suscriban. ManyChat es una herramienta realmente potente para automatizar acciones con la gente que interactúa con nosotros en Instagram. Si te interesa saber cómo usarla y algunos ejemplos, te dejo un vídeo aquí donde te explico algunos trucos muy interesantes.